Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un unboxing desde Río de Janeiro. Vamos a ver algunas cositas que conseguí, algunas cosas que las había pedido por Mercado Libre, sí, que acá se llama Mercado Libre con B corta, .com.br, y me las mandaron al departamento, y otras cositas que compré acá en la recorrida que normalmente hago cuando vengo a Río de Janeiro. Entonces, vamos con eso. Bien, como saben, la oferta de releases brasileros es sumamente extensa. Podrán ver otro video que hice anteriormente, varios videos hay que hice anteriormente de cuando vengo de Río de Janeiro y compro y doy esta vueltita que les decía por las disquerías que hay. Hay en el centro un par, sí. Hay una o dos, que generalmente hay una que se llama Only Music, que suele tener vinilos lindos, pero esa no tiene CDs. Pero hay otra ahí cerquita nomás, que no me acuerdo cómo se llama, que también siempre tiene muchas cositas y muy baratas. ¿Sí? Hablamos de 10 reales, 20 reales. 20 reales son 2 dólares. Así que, no, perdón. 20 reales son 4 dólares. Así que imagínense. Y ahí se consiguen ediciones brasileras que tal vez no son tan diferentes a las británicas, pero son diferentes. Como yo siempre digo, para un coleccionista un mínimo detalle que sea diferente ya hace que sea un release nuevo, ¿sí? Entonces, eso es muy válido. Principalmente un par de cosas que les voy a mostrar hoy que son muy interesantes. Como les decía, la historia de los promos brasileros es muy amplia y va desde uno de los promos más difíciles de conseguir y más caros del canon Pet Shop Boys, que es It Always Comes as a Surprise, que viene en un sobrecito cardboard celeste que no tengo. También el promo de Drunk, que tiene en CD también, que tiene algunas versiones, y supuestamente tiene la primera versión brasilera remix de una canción por Pet Shop Boys, por este grupo de DJs llamado Hitmakers, ¿sí? Yo no sé si será la primera, pero por lo menos así lo dice. Ese tampoco lo tengo, pero no importa, tengo un montón más. De nuevo, si quieren pasarse por alguno de los unboxings anteriores, hay muchas cositas de Brasil. Y hoy les voy a mostrar dos que particularmente me parecen muy interesantes y que me llegaron por Mercado Libre. Como ven, los paquetes yo ya los abrí, ¿sí? A ver, por ejemplo, miren ahí, esa persona lo mandó de ahí. Este otro se mandó desde aquí. Y este otro se mandó desde aquí. Estos tres los mandaron por Mercado Libre y van a ser los primeros que... No, primero vamos a ver los otros, los que conseguí en esta disquería. Ahí son. La versión brasilera original de Introspective, que no la tenía. Yo tenía una versión en CD que podrán ver en alguno de los otros unboxings que hice desde Brasil. Pero... A ver, se me ensució un poquito la cámara. Ahí. Pero no era la original, era el reissue. Entonces, esta es la original. Como ven, es común. Tiene ahí atrás los créditos brasilero. Y después tiene el CD, que es bastante diferente a los demás, ¿sí? El dibujo y la forma, la estructura de los créditos en el CD. Claramente ahí pueden ver que esto es una edición brasilera. Después tenemos la edición brasilera de release. Hay solamente una versión brasilera de release y hay un promo que venía con una bolsita y con todo eso. Bueno, esta es la versión común. Acá también, créditos brasileros, y ahí tiene el iconito de la distribuidora brasilera, ¿sí? Estas cosas se hacían en Manaus. Vamos Manaus. Bueno, después tenemos Montage, brasilero también, ¿sí? Manaus, ven, ahí. Y también tenemos Cubism, brasilero. Bien.
En vinilo hay un montón de promos, ¿sí? Always on My Mind, Domino Dancing, son muy buscados, todos esos los tengo, también los podrán ver en alguno de los unboxings anteriores, pero ahora vamos a ver qué 3 cosas me vinieron acá. A ver, en principio, la menos rara es la versión americana de Essential. Essential está completita y lo que más me gusta de esto es que trae el hype sticker original. Entonces, esto por supuesto no tiene nada que ver con Brasil, ¿sí? Pero la conseguí acá en Mercado Libre, estaba barata, me la mandaban, así que acá la tenemos. Completa la versión con su librito, con una rara biografía, ¿sí? Me parece que esto está traducido directamente del japonés porque la redacción es malísima. Dice, por ejemplo, Neil Tennant and Chris Lowe, who are the Pet Shop Boys, met in London in 1981. Tendría que decir Neil Tennant and Chris Lowe, Pet Shop Boys, ¿sí? No, who are the Pet Shop Boys. Entonces, para mí ese tipo de redacción es así porque se tradujo del japonés. Como saben, Essential salió solamente en América y en Japón. Bueno, esto es un slipcase, se cierra así, es muy bonito, esto salió en el 98, es bastante aclamado por los coleccionistas, no diría por los coleccionistas, diría por los fans, porque tiene temas raros que en algunos casos no habían salido a este momento. Después con Further Listening medio como que salieron casi todas, pero hasta este momento no habían salido en CD. Entonces eso es muy interesante, ¿sí? Como por ejemplo la Dance Mix de Love Comes Quickly, para esta altura no había salido en CD todavía. Entonces, súper interesante, me encantó porque está en re buen estado y me encantó porque trae el hype sticker. Entonces acá está, más allá de que no es específicamente relacionada a Brasil. Las próximas 2 sí son específicamente relacionadas a Brasil. Otra cosa que quería decir de Essential es que se iba a llamar Early en vez de Essential, pero decidieron llamarlo Essential porque en realidad no es solamente que recoge los trabajos más tempranos de Pet Shop Boys, porque tiene Being Boring, por ejemplo, We All Fit Better in the Dark, pero sí como la esencia de la música de Pet Shop Boys en un CD. Entonces mezcla B-sides, mezcla album tracks y mezcla singles y remixes también. Bien, ahora sí, vamos con las otras 2 cosas que traje por Mercado Libre. Una muy rara y la otra les va a parecer que no, pero es bastante rara. Y la primera es el promo de New York City Boy. New York City Boy sale en todo el mundo y por ejemplo sale en promo, por supuesto también en todo el mundo y en Brasil. La principal tiene un montón de diferencias visualmente, pero tal vez las principales, bueno, fíjense que aparte está impecable, ¿sí? Y bueno, tiene un montón de diferencias. Las diferencias principalmente está acá en el lomo, en el color, en el tinte de las letras New York City Boy, que son más verdosas que lo normal. Tiene unos remixes que salen en otras de las versiones, ¿sí? Y además la impresión sobre el CD que tiene PSB gigante en las letras tipografía de Nightlife y después los créditos alrededor, ¿sí? Promocional Invendable o Invendable, nunca sé cómo se dice eso ahí, que es su categoría de promo. Esto es bastante raro, pero no es súper recontra raro. Pero hay algo muy raro también, que no por eso es caro, pero es bastante raro y es algo que me pone muy feliz de tenerlo porque lo estaba buscando hace bastante y no lo podía conseguir en las disquerías, entonces lo pedí por Mercado Libre. Pero algo que me encantó tener es esto, que es lo último que conseguí, por lo menos hasta el momento. Todavía me queda una semana acá, así que, ¿quién les dice? Que es Alternative Pet Shop Boys con el hype sticker. 10 años de música reunidos en un solo álbum, pela primera vez no Brasil, CD duplo, ¿sí? Esto no es promo, pero esto tiene una particularidad hermosa
y que es la única edición de Alternative de Pet Shop Boys que viene con CDs blancos, ¿sí? Y esto es rarísimo. Fíjense que no es plateado, sino que es blanco. En Brasil salió en dos formas: en CD negro, como en el resto del mundo, que se lo tengo, y en CD blanco, que es esta edición. El resto es igual, incluyendo el promo, leaflet y, por supuesto, todo el librito con el reportaje de John Savage. Pero la principal diferencia y lo que hace tan rara a esta edición son los CDs blancos. ¿Sí? CD 1 y CD 2. Entonces esto hace que este ítem sea súper coleccionable, y es que salen los CDs diferentes. Lo harían de nuevo, supongo que lo hicieron varias veces. No podría decir en cuántos singles o en cuántas ediciones ellos sacaron una edición rara en CD blanco. Lo que suele pasar es que estos son errores, ¿sí? Se equivocan. En otro de los casos que pasó y que se transformó en uno de los ítems más coleccionables de Pet Shop Boys es en la reedición de Relentless, ¿sí? Que salió primero, supongo que por error, habrá sido por error, con CD naranja, y después sale con CD amarillo. Lo interesante de esa edición, que también podemos ver por acá, les dejo el unboxing. Lo interesante de esa edición es que no hay forma de saberlo desde afuera si el CD es naranja o es amarillo. Entonces, tener una copia mint que se garantice ser amarillo o naranja principalmente, es algo imposible, porque uno nunca puede saber el CD adentro de qué color es. Pero normalmente viene en amarillo. Lo de naranja fue un error, o no, que salió solamente muy pocas ediciones, y solamente por suerte se puede conseguir cerrado. Si no, abierto, por supuesto, pero cerrado, mint, solamente hay que tener suerte, ¿sí? Yo tuve suerte. Yo ni sabía que estaban en dos colores, y me trajo un amigo de Europa, y el otro lo pedí por el sitio oficial, y el del sitio oficial, por suerte, vino naranja, y el que me trajo mi amigo vino amarillo. Así que muy feliz. Pero en fin, eso era todo lo que le quería mostrar. Ahora, cuando vuelva a Buenos Aires la semana que viene, tengo muchas cosas más que llegaron en esta semana justo que yo no estoy. Así que estoy muy contento y ansioso por mostrarles todas las cositas nuevas que acaban de llegar. Algunas que ni se las imaginan, ¿sí? Ni se lo imaginan. Y otras que tampoco se lo imaginan, ¿sí? Y vamos a abrir cosas nuevas. Atenti, que vamos a abrir cosas nuevas. Y esperando también Battleship Potemkin, que ya va a llegar, la semana que viene, ya tiene que venir. Todas las ediciones de Battleship Potemkin. Y ¿qué más? Está llegando algún alguito que gané, por fin gané una subasta en eBay, así que va a llegar algo de Estados Unidos también. Bueno, nada. Tengo unos amigos además que se van a Miami, así que se me hace agua la boca. Por ahí les pido que me traigan algo también. Muy prontito tendremos muchos más unboxings. Bueno, espero que les haya gustado. Yo acá en Río de Janeiro, así que me parece que ahora un ratito ya me voy a ir para la playita, ¿sí? Nos vemos, amigos. Suerte.